se anunció el nombre de la asambleísta María José Carrión. Vamos a esperar unos minutos más para que la asambleísta mantenga su conexión para la intervención respectiva. En el uso de la palabra, la asambleísta María José Carrión. Queridos compañeros asambleístas, presidente, efectivamente la discusión de esta ley es fundamental, pues plantea el análisis de una ley que ha venido estando en vigencia por algún tiempo y que requiere tener una modificación de acuerdo a la realidad que presentan los compañeros transportistas, la ciudadanía, en relación y en términos de movilidad, en ciudades donde la modificación hacia futuro va a ser fundamental, en vista de, por ejemplo, ciudades como Quito, donde entra en vigencia el metro de Quito, o ciudades como Cuenca, donde el tranvía ha cambiado la realidad de esa ciudad y de su provincia. Efectivamente, creo que también es muy importante reconocer todas aquellas comparecencias de los ciudadanos que durante estos días se han pronunciado en relación a la ley, en relación a aquellos aspectos que deberían ser modificados, que deberían ser planteados, que deberían ser contemplados, la posibilidad de permanecer dentro de la norma, y aquellos elementos que, siendo importantes, toman mayor relevancia, por ejemplo, en términos de el control de la salud en relación a la pandemia, por ejemplo, aquellos elementos de economía de las familias, del transporte del Ecuador, y que en estos momentos, incluso acogiendo a lo proyectado por la ley humanitaria, muchos transportistas del país piden y claman porque la ley inmediatamente torne su vigencia, que las casas de crédito, los bancos, las compañías también privadas donde tienen ellos sus deudas por renovación de automotores, etcétera, acojan inmediatamente la ley humanitaria. Hay muchas quejas, muchos pronunciamientos sobre la imposibilidad de que esta ley haya sido, digamos, implementada, no se implementada adecuadamente en ciertos sectores. En este sentido y bajo estos parámetros, presidente, también en representación del taxismo del Ecuador, ha hablado el compañero Jorge Calderón, quien ha sido muy enfático en señalar, primero, la necesidad de conocer la realidad en estos momentos del taxismo. El taxismo a nivel nacional está teniendo muchas dificultades por precisamente presentar problemas económicos, por la dificultad y lo riesgoso que también está siendo el transporte para las personas, para los choferes, para quienes conducen las unidades, y que en estos momentos también muchos de ellos se han enfermado. Un abrazo para el transporte en general público y el taxi en términos específicos también. Un abrazo fraterno para todas aquellas familias que se han contaminado también de este virus tan complejo, tan grave, que afectó a las familias ecuatorianas. Presidente, creo que hay que hacer un ejercicio de hacer un análisis realmente profundo, y también reconocer el trabajo que la Comisión ha hecho. Los recorridos que la Comisión ha hecho a nivel nacional han sido fructíferos, han logrado tener la participación de miles de personas planteando sus puntos de vista, pero ya el trabajo que nos corresponde a los asambleístas en este momento es buscar los acuerdos sociales necesarios alrededor de varios temas. Y creo que la Asamblea Nacional debe estar a la altura de las necesidades y plantear que es imposible que una asamblea quite el pan de una mesa y ponga el pan en otra mesa. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente los compañeros del taxismo viven una realidad económica muy acuciante. De igual forma el transporte, y hablo especialmente por un transporte que conozco muy de cerca, que es el transporte de Quito, de los compañeros que constantemente nos hablan, nos dicen alrededor del tema del transporte, de la Cámara de Transporte de Pichincha, el compañero Pepe Santamaría también, y los demás líderes, Carlos Mosquera y otros líderes que están allí en la Cámara y que son parte del transporte de Pichincha, y que los cuales plantean que la situación económica es muy compleja, y creo que sí es de responsabilidad nacional, ¿verdad?, que exista una revisión adecuada, acorde, que no afecte los bolsillos de las familias, pero sí que también se resuelva el tema económico de la familia y el transporte. En este momento, la canasta del transportista está mucho más elevada de los ingresos reales que tiene el transporte, de los ingresos reales que tiene el taxista,
y tomando en cuenta las consideraciones de la seguridad de las personas y de la seguridad sanitaria, sobre todo ahora, el tema de la imposibilidad de llenar en un viaje el 100% de los asientos, eso hace que disminuya, por supuesto, los ingresos, lógicamente, y dificulta la situación económica del transportista. Entonces, lo que se había logrado en la ley humanitaria, el hecho de que solo existe una revisión por ahora y por esta situación específica, debe mantenerse de manera acorde a lo que establece la ley humanitaria. De igual forma, debe buscarse los mecanismos que incluso en esta reforma, de llegarse a los acuerdos políticos necesarios, se visibilice la posibilidad de varias cosas. Si bien es cierto, yo apoyo sin duda alguna que se mire hacia el futuro y se plantee el tema de la, el transporte eléctrico. Eso es muy importante, pero los costos son muy elevados. Unidades de transporte eléctrico están casi al bordear más de $250,000, es decir, más de $250,000 puede costar una unidad de transporte eléctrico, incluso puede llegar a 300,000 y un poco más según la información que tenemos. Esto implica que hay un costo elevadísimo de las unidades. De algunas experiencias que se han tenido de transporte eléctrico, no ha habido la posibilidad de tener este tipo de transporte, por ejemplo, en ciudades que tienen una geografía bastante compleja como la de Quito, por ejemplo. Se entiende que probablemente no tenga la capacidad técnica de dar y además de surtirse a través de las electrolineras, no habría la posibilidad técnica de que este transporte sea tan eficiente en ciudades como Quito. Estas consideraciones hay que tomarlas en cuenta para no construir ahora en la ley una generalidad que sea luego inaplicable. Por otro lado, es también importante decir que hay un acuerdo ministerial, y que eso lo ha planteado Jorge Calderón con claridad, que plantea la posibilidad de que el taxismo pueda ir al consumo de gas natural. Esto haría importante también analizarlo desde la reforma propia de la ley, para que efectivamente se pueda dar esta posibilidad al transporte de ir hacia el consumo del gas natural, y en este sentido poder hacer una producción específica para esto, que los taxis se transformen al gas natural. Se ahorraría mucho del consumo del combustible fósil, y lo que esto implicaría es un gran ahorro para el país. Hay que analizar esto, hay que discutir esto, hay que hacer una mesa técnica probablemente alrededor de esto con el ministro de Recursos Naturales, y que efectivamente podamos discutir esto que ya está en una normativa inferior, que es un acuerdo ministerial, un decreto presidencial, perdón, y que podría subir inmediatamente a calidad de ley. Y en ese sentido también discutir qué beneficios tendríamos para el país del ahorro del consumo de las más de 80,000 unidades de taxi si se transforman al gas. Sería muy importante también hacer ese análisis técnico económico para ver la viabilidad de esto, y que de hecho ya hay algunas unidades de taxi con estas condiciones en Guayaquil, en Guayas, donde vienen funcionando con absoluta regularidad. Otro tema muy importante también es que existe una complementariedad en el control tanto de la informalidad, así como también que existe una complementariedad en el control de los vehículos que en este momento a través de plataformas prestan servicios como Uber, como Cabify, etcétera, porque es muy importante que estas plataformas entren a brindar un servicio con las garantías que te da el servicio del taxismo. ¿Qué garantías son? Tienen casi 11 tipos de identidades, es decir, una unidad de taxi tiene los números pintados, tiene placas especiales, tiene identidades en todo el carro, además que el chofer tiene un tipo de licencia específica para poder hacer el servicio, tiene las revisiones vehiculares, tiene el control de las propias compañías a las que pertenecen. Todo esto implica un trabajo histórico del taxismo a nivel nacional, que no se puede, como digo, quitar el pan de una mesa y poner en otra. Hay que garantizar que estas plataformas de querer ingresar al país cumplan con los debidos requisitos, y que cumplan con estos requisitos que son universales para los taxistas y que se los hace cumplir en todas las entidades de control municipal, para dar las siguientes matrículas y la habilitación necesaria, que también inmediatamente
cumplan con todos los requisitos técnicos y que también aporten al país con los debidos impuestos, como lo hacen las cooperativas de manera reiterada y de manera permanente, siendo un aporte económico también para la economía del país. Es importante decir entonces, no es que se esté en contra de que las plataformas ingresen, sino que las plataformas deberían actuar y trabajar con aquellas plataformas técnicas y estructurales que tienen históricamente, no tecnológicas, pero también ya ahora incorporando la tecnología, pero con todas aquellas plataformas que se tienen en términos de organización de las cooperativas, etcétera. Esa organización, ahí deberían incrustarse las plataformas, estas nuevas como Uber y demás. En el caso es importante decir que mientras se hace un proceso de ir o hacia la utilización del gas natural o, en su defecto, la utilización de buses que tengan adecuado costo, que no impliquen un gasto enorme, porque además hay que decir, el transporte público, la mayoría son empresas privadas, familiares, es decir, el dueño del transporte de una unidad de bus, luego su hijo pasa a ser dueño de esa unidad de bus y hay una historia familiar y una historia de desarrollo económico de esas familias en relación al transporte. Por tanto, en este tema es importante también decir que hay un tema de inversión económica y que no se puede dejar de lado lo que han invertido, en este caso, los dueños de las unidades de transporte. Y decir que si se va a hacer hacia futuro, ¿verdad? Debe analizarse los costos, beneficios de ir hacia la implementación del transporte eléctrico, que si bien es cierto ecológicamente será muy viable, para el país quizá beneficioso, pero las electrolineras no existe en este momento un sistema de dotación de estas electrolineras o una proyección hacia el futuro de cómo podría ser aquello. Por tanto, sí es importante entonces, algo que estamos trabajando desde hace algún tiempo ya, con algunas organizaciones de trabajadores del volante y de cooperativas de transporte sobre el tema de la calidad del diésel. Es muy importante y entiendo que el Ministerio de Energía, conjuntamente con Petroecuador, han hecho caso a ciertos oficios que en su momento enviamos para mejorar la calidad del diésel, especialmente de Quito, que tiene una muy baja calidad en comparación con las del resto del país. Mejorar la calidad del diésel del que en este momento consumen las unidades de transporte es fundamental. Y esto también debe tener una contemplación normativa, es decir, debemos poner qué tipo de calidades del diésel se deben dar a los transportistas, porque es fundamental la calidad para mejorar el aire y evitar la contaminación y sobre todo las enfermedades que junto con esta contaminación vienen. Después, obviamente, hay que garantizar de que exista a través de las organizaciones territoriales, de las cooperativas, etcétera, buscar aquellos alivios económicos también desde esta ley y garantizar que se pueda hacer importaciones para mantenimiento de las unidades, llantas, aceite, repuestos, etcétera, para que los transportistas puedan hacer estas importaciones también de manera directa a través de los gremios a los cuales ellos pertenecen. Y de esta forma, garantizar que tengan acceso a estos alivios económicos también que en su momento la ley humanitaria planteó, pero que ya en términos generales se puede en este momento recoger en esta ley que estamos discutiendo. Señor presidente, tanto el transporte público como las unidades escolares, como el taxismo, así como las camionetas, etcétera, todo el sector del transporte, el transporte interprovincial, está sufriendo una crisis económica muy fuerte. Y es importante para ellos y para el Ecuador entero contar con ese servicio y con ese trabajo tan necesario para el desarrollo económico de nuestro país. Por tanto, todo lo que se puede hacer en efectos de mejorar la calidad de vida de las familias, de los transportistas, de los choferes, de los controladores, de todo el proceso económico que se genera a través del transporte, las mecánicas, de los que venden llantas, etcétera. Todo esto debería tener todo un apoyo en esta ley. Si bien es cierto, esta ley viene discutiéndose desde mucho antes, señor presidente, creo que el momento político y social, pero sobre todo sanitario y económico que está viviendo el Ecuador, amerita que tomemos en consideración esto y que en este debate se pueden incluir aquellos elementos que sirvan para que las familias del transporte no quiebren, para que no se vaya al traste con todo el servicio que históricamente
históricamente y por muchos años han dado el sector del transporte. Por supuesto, también con el compromiso del sector del transporte con mejorar la calidad del servicio, con garantizar un servicio óptimo, con garantizar también a aquellas personas que tienen dificultad de movilidad, como por ejemplo las personas con discapacidad o las personas de la tercera edad, que puedan tener las condiciones adecuadas, que tiene que ser un compromiso entre también los gobiernos autónomos descentralizados por efectos de las paradas, de todo el servicio que da, en este caso, las alcaldías especialmente, con las veredas, las paradas, etcétera, que son obras específicas que tienen que establecer los municipios. Si hacemos una adecuada sinergia desde esta ley para garantizar una mejoría efectiva y contundente de la situación del transporte, va a ser fundamental. En Quito no se ha aumentado la tarifa de 25 centavos, eso está matando a las familias del transporte, no tienen una situación económica óptima. Otro tema también importante y que hay que decirlo, ¿qué va a pasar con todos aquellas furgonetas que daban el transporte escolar? ¿Qué tipo de direccionamiento se puede dar desde nosotros? ¿Cómo podemos ayudar a esas familias que están endeudadas, que no tienen ya estudiantes que movilizar, que tienen una situación económica muy compleja y que están esperando también que haya un apoyo desde esta Asamblea Nacional? Creo que debemos pensar en todos aquellos elementos, presidente, y yo sí creo que es necesario que el presidente de esta comisión, a quien nuevamente ratifico, felicito por esa apertura a escuchar a todo el mundo y que en varias ocasiones me ha recibido con el sector del transporte pichinchi, con el taxismo a nivel nacional, pedirle que por favor hagan los mejores esfuerzos por tomar en consideración todos aquellos elementos que han salido este año, que no han sido contemplados en años anteriores por la situación ahora específica que estamos viviendo. Es un tema muy delicado, la situación económica del transporte, y ojalá también poder poner en una transitoria que se darán esos créditos especiales para el sector del transporte, que accederán efectivamente a través de lo que establece la ley humanitaria, pero podemos poner aquí un énfasis en el tema del transporte para que este sector acceda a los créditos suficientes, para que pueda tener refinanciación adecuada, para que esas personas que ahora han dejado de tener esa entrada económica, como por ejemplo el sector del transporte escolar, puedan tener un alivio económico y de igual forma las deudas no les aprieten, no les ahorquen y que ellos puedan seguir siendo pues parte de ese sector estratégico que es el transporte para el Ecuador, y que cuando pasemos de esta pandemia podamos tener un transporte fortalecido y con un alivio que venga de esta Asamblea Nacional solidaria, una Asamblea Nacional que sea capaz de llegar a la sensibilidad, pero sobre todo con una solidaridad efectiva, dar alivios y dar opciones específicas para que este sector no se ahogue, para que este sector del país tan importante como lo es el transporte pueda tener alivios desde esta asamblea que debe ser sensible a esta realidad. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, asambleísta María José Carrión. En este momento, queridos colegas asambleístas, buenas tardes. Asumo desde este momento el conducir esta sesión, por lo cual les traslado a conocimiento que existen más de 15